Año 2010, un año en el que el mundo fue testigo de uno de los ataques cibernéticos más sofisticados jamás conocidos. Un malware llamado Stuxnet fue descubierto, diseñado específicamente para sabotear las instalaciones nucleares iraníes. Este villano digital no solo infectaba los sistemas, sino que también alteraba el funcionamiento de las centrifugadoras, causando estragos sin ser detectado. Pero en medio de todo este caos surgieron héroes. Un grupo de especialistas de ciberseguridad de todo el mundo se unió para enfrentar esta amenaza. Trabajaron incansablemente para analizar el código, encontrar sus puntos débiles y finalmente neutralizarlo. Gracias a su dedicación y habilidades, lograron proteger infraestructuras realmente críticas y así lograr evitar un desastre muchísimo mayor. Hola, mi nombre es Daniel y soy un apasionado de la informática y la electrónica desde muy niño. Cuento con varios años de experiencia como desarrollador de software y actualmente me desempeño como ingeniero de software en una de las plataformas de comercio electrónico más grandes y populares en América Latina. A lo largo de mi carrera he visto de primera mano cómo las amenazas digitales pueden afectar a personas, empresas y naciones enteras, pero también he sido testigo de la resiliencia y la innovación en nuestra lucha constante por proteger nuestros datos y sistemas. Y cuando me refiero a nuestra lucha constante, lo hago desde el punto de vista de usuario como desde el punto de vista de desarrollador. Hoy quiero que hablemos acerca de la seguridad de la información, una disciplina que se ha vuelto crucial en nuestro mundo cada vez más interconectado. Mi objetivo es que comprendan desde los fundamentos básicos de la seguridad de la información hasta esos desafíos y soluciones más avanzadas que enfrentamos día a día. Bien, comencemos entonces. ¿Qué es la seguridad de la información? Cuando nos referimos a la seguridad de la información, nos estamos refiriendo a esa práctica de proteger los datos contra los accesos no autorizados, el uso indebido de la información, divulgación de la misma, destrucción de datos, modificación no autorizada o incluso la interrupción del acceso a la información. Es que en esta era digital en la que estamos viviendo, la información es uno de los activos más valiosos que tenemos y su protección es esencial para mantener la confianza y operatividad de todas las organizaciones. Las amenazas cibernéticas, digamos que son constantes y son muy diversas. Esto hace que sea crucial una estrategia robusta de seguridad de la información. Ahora, el pilar fundamental de la seguridad de la información es la tríada CIA. Esta se compone de tres elementos. El primer elemento viene siendo la confidencialidad. Esta asegura que la información solo sea accesible para personas autorizadas. Ahora, ¿cuáles son sus mecanismos de protección? Tenemos la encriptación. Este es el proceso de convertir los datos a un formato que solo puede ser leído por aquellos con la clave descifrada. Un ejemplo de esto pueden ser los datos sensibles como la información financiera o personal que se encriptan para evitar su lectura por personas no autorizadas. Otro mecanismo de protección es el control de acceso. Esto son, cuando usamos políticas y tecnologías para asegurarnos que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertos datos. Un ejemplo de esto es la implementación de contraseñas, autenticación de dos factores y permisos del usuario. Y otro mecanismo, de protección serían las políticas de privacidad. Estas son las normativas y procedimientos que definen cómo se deben manejar y proteger la información personal y sensible de los usuarios. Un ejemplo de esto serían las reglas internas que dictan cómo debe ser tratada la información de los clientes para proteger su privacidad. Bien, el otro elemento de la tríada CIA es la integridad. Esta nos asegura que la información se maneja precisa y completa, sin alteraciones no autorizadas. Los mecanismos de protección que tiene este elemento vendrían siendo el control de versiones, que esto nos permite mantener un registro de los cambios en los documentos y datos para asegurar que cualquier modificación puede ser rastreada y revertida si es necesario. Un ejemplo de esto serían los sistemas que permiten ver el historial de cambios en un documento. Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del ejemplo podría ser GitHub,
es un control de versiones. Lo utilizamos mucho los desarrolladores. Otro mecanismo de protección es la firma digital. Esta utiliza la criptografía para verificar la autenticidad y la integridad de un mensaje, software o documento digital. Un ejemplo de esto es confirmar que un correo electrónico o un documento proviene de una fuente confiable. Y el otro mecanismo de protección vendría siendo el hashing. Esta usa funciones de hash para crear una huella digital única de los datos, permitiendo detectar cualquier alteración en los mismos. Un ejemplo de esto podría ser la verificación de la integridad de archivos descargados al comparar hashes. Y por último, el último elemento de la triada CIA sería la disponibilidad. Esta nos garantiza que los sistemas y datos están accesibles para los usuarios autorizados cuando lo necesiten. Sus mecanismos de protección vienen siendo la redundancia, que es cuando implementamos sistemas de duplicados y copias de seguridad para asegurarnos que la información esté disponible incluso en casos de fallas técnicas. Un ejemplo de esto podrían ser los servidores de respaldo que se activan en caso de fallo del servidor principal. Otro mecanismo de protección son los planes de recuperación ante desastres. Estas son estrategias y procedimientos para restaurar los sistemas y datos críticos después de un incidente grave como un desastre natural o un ciberataque. Un ejemplo de esto es son los procedimientos detallados para la recuperación de datos y sistemas en caso de emergencias. Y por último, tenemos como mecanismo de protección el mantenimiento regular. Esta es la realización de actualizaciones, mantenimiento preventivo para evitar fallos inesperados en los sistemas. Por ejemplo, las actualizaciones de software y hardware programadas para mantener la seguridad y funcionalidad. Ahora, en este punto es muy importante que entendamos lo que son las amenazas y las vulnerabilidades. Una amenaza es cualquier circunstancia o evento con el potencial de causar daños a los sistemas de información. Estos comprometen la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos, es decir, cualquier elemento de la triada CIA. En cambio, las vulnerabilidades son esas debilidades o defectos dentro de los sistemas de información que pueden ser explotados por una amenaza que lleva a cabo un ataque. Para que podamos proteger efectivamente los sistemas de información, es realmente importante entender tanto las amenazas como las vulnerabilidades. Solamente de esta manera es que podemos implementar medidas de seguridad realmente adecuadas. Ahora, vamos a ver qué son los tipos de ataques. ¿Cuáles son esos tipos de ataques que esas amenazas pueden generar? Comencemos con los ataques pasivos. Estos se caracterizan por la interceptación y monitorización de la información sin alterar los datos ni afectar el sistema directamente. El objetivo principal es obtener información sin ser detectado. Un ejemplo de esto podría ser la escucha clandestina, donde se interceptan las comunicaciones privadas, como los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o el tráfico de la red, y de esta manera se obtiene información confidencial. Luego tenemos que son los ataques activos. Estos ataques son aquellos que implican una alteración directa dentro del sistema o los datos. Estos ataques buscan realmente causar un daño, modificar la información o interrumpir los servicios. Un ejemplo de esto podría ser el caso del Man in the Middle. Es donde el atacante intercepta y altera las comunicaciones entre dos partes, sin que éstas se den cuenta, permitiendo así el robo de datos, manipulación de información. Tenemos otro tipo de ataque que sería el de ingeniería social. La ingeniería social explota las vulnerabilidades humanas en lugar de las tecnológicas. Utiliza la manipulación psicológica, engaña a las personas y hace que revelen toda la información confidencial o realicen acciones inseguras. Ejemplo de esto podría ser el pretexting, que es donde el atacante inventa un escenario, que viene siendo el pretexto, para obtener información confidencial de la víctima. Tenemos también lo que es el ataque de software malicioso o el malware, donde
O sea, este es un software que está diseñado específicamente para dañar, interrumpir o robar información de los sistemas informáticos. Ejemplos de esto: virus, gusanos, troyanos, spyware, adware. Hay muchos casos. Eh, Están los ataques que se realizan a nivel de red. Estos ataques se centran en la infraestructura de la red y pueden realmente generar consecuencias devastadoras para toda una organización. Acá tenemos también, por ejemplo, el mismo caso, el Man in the Middle, donde el atacante intercepta, posiblemente altera las comunicaciones entre dos partes que creen estar comunicándose directamente entre sí. Otro ejemplo acá, que es interesante también, es el spoofing, donde el atacante hace una suplantación de identidad, es decir, se hace pasar por una entidad legítima para engañar a los sistemas y a los usuarios. Y por último tenemos los ataques a nivel de aplicación. Estos ataques se dirigen directamente a las vulnerabilidades de aplicaciones, o sea, de las aplicaciones de software, y pueden ser muy específicos. Un ejemplo de esto es la inyección SQL, donde se introduce un código SQL malicioso dentro de los formularios web o en las URLs para manipular las bases de datos de las aplicaciones. Si las aplicaciones tienen esta vulnerabilidad, no tienen protección contra esta inyección SQL, pues son atacadas. Ahora, quiero que veamos un caso real de lo que fue un ataque de ransomware que se propagó en el 2017 y que afectó a más de 230.000 computadoras en 150 países. Este es el caso del WannaCry. Este ransomware cifraba los datos de los sistemas infectados y exigía un rescate en Bitcoin para proporcionar la clave de descifrado. Este ataque tuvo consecuencias realmente devastadoras, afectó organizaciones de todo el mundo, incluyendo hospitales, empresas y gobiernos. Pero como siempre, tenemos héroes, siempre hay héroes. Este es el caso, por ejemplo, de investigadores como Marcus Hutchins. Él descubrió un kill switch dentro del código del ransomware que ayudó a detener su propagación. Aparte de esto, los equipos de respuesta a incidentes también trabajaron arduamente para restaurar los sistemas afectados y mejorar las defensas contra futuros ataques. Ahora, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de todo esto? La importancia de las actualizaciones. Mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad para protegerse contra vulnerabilidades conocidas es súper importante. Aparte de esto, debemos tener siempre una preparación y respuesta. Es decir, debemos tener planes de respuesta a todos los incidentes y copias de seguridad regulares para poder minimizar ese impacto contra futuros ataques. Debemos ser conscientes de que todos estamos expuestos a ataques, sea cualquier tipo de ataque, y debemos estar preparados para ello. Este caso que acabamos de ver del WannaCry, quizás para algunos de ustedes deje alguna duda de qué es el cifrado. Entonces vamos a verlo. El cifrado también lo podemos conocer como criptografía y es un proceso donde transformamos la información legible, o podemos llamarla también como texto plano, en una forma codificada o texto cifrado. Este texto cifrado solo puede ser leído o interpretado por aquellas personas que poseen la clave adecuada para descifrarla. Vimos entonces que con el caso anterior, esto puede ser un arma de doble filo. La función principal, el propósito principal del cifrado es proteger la confidencialidad de la información. Esto nos asegura que solo las personas autorizadas puedan acceder a ella. El cifrado lo podemos utilizar para proteger datos en diversas situaciones, como por ejemplo las comunicaciones seguras, las transacciones financieras, el almacenamiento de datos, como podrían ser contraseñas dentro de una base de datos, y la autenticación o control de acceso. Dentro de las propiedades del cifrado podemos encontrar la confidencialidad. El cifrado nos asegura que la información solo puede ser leída por personas autorizadas. Integridad. El cifrado protege la información contra alteraciones no autorizadas. Esto nos garantiza que el texto cifrado no sea modificado de forma ilegítima. La autenticidad.
Esto verifica la identidad del remitente y garantiza que el mensaje proviene de una fuente confiable. Y el no repudio es básicamente que nos asegura que el remitente de la información no pueda negar haber enviado el mensaje nunca. Un ejemplo de estos casos viene siendo las comunicaciones cifradas de WhatsApp. Todos los mensajes que nosotros estamos enviando y recibiendo en WhatsApp son cifrados de extremo a extremo. Es decir, no es muy difícil que un atacante intercepte esta comunicación, este mensaje, y descifre lo que se está enviando, la información que se está enviando a través de este mensaje. Ahora, tenemos los tipos de cifrado. Esta es una lucha constante entre cuál cifrado es mejor que el otro. Al final ellos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero vamos a ver. El cifrado simétrico. Esta es una técnica donde utilizamos la misma clave tanto para cifrar como para descifrar la información. Las ventajas de esto es que este proceso es más rápido y es menos exigente en términos de recursos computacionales. Además que es relativamente simple a la hora de implementarlo dentro de nuestro código. Las desventajas vienen siendo que tenemos una necesidad de una distribución segura de la clave secreta. Es decir, esa clave secreta no podemos estarla dando a cualquier persona. Entonces tenemos que manejarlas en entornos o ambientes controlados para que sea segura. Además que la escalabilidad es otra desventaja porque la gestión de claves se hace compleja cuando tenemos sistemas con muchos usuarios. Por otro lado tenemos el cifrado asimétrico. Esta técnica utiliza un par de claves diferentes, pero matemáticamente están relacionadas. Tenemos una clave pública y una clave privada. Las ventajas de esto es que esto nos facilita la distribución de las claves. La clave pública puede ser compartida libremente, cualquier persona la puede tener. Obviamente la clave privada no. Además que este tipo de cifrado, el asimétrico, es menos susceptible a los ataques que el cifrado simétrico. Las desventajas de esto es que son más lentos, el proceso de cifrado y descifrado son más lentos y requieren de más recursos computacionales. Además que su implementación y la gestión de las claves pueden ser un poco más complejas. Ahora quiero que nos vayamos un poco más al lado de las organizaciones. Vamos a ver lo que es un sistema de gestión de la seguridad de la información. Esto lo podemos definir como un conjunto de políticas, procedimientos y controles que una organización implementa para gestionar sus riesgos de seguridad de la información de manera sistemática. Su objetivo es proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información mediante un enfoque de gestión de riesgos. La ISO IEC 27001 es una norma internacionalmente reconocida que especifica todos los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Sus componentes claves son las políticas de seguridad, que son directrices que definen cómo deben gestionarse la seguridad de la información dentro de la organización. La evaluación de riesgos identifica y analiza todos los riesgos que podrían afectar la seguridad de la información. Los controles de seguridad son medidas técnicas, administrativas y físicas para mitigar los riesgos identificados. Y las auditorías son evaluaciones periódicas para asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información se está implementando correctamente y que además es efectivo. Ahora, el sistema de gestión de seguridad de la información internamente tiene sus propias políticas y procedimientos. Las políticas de seguridad son documentos que establecen las directrices y expectativas para la seguridad de la información en la organización, así como la vimos como componentes de la norma ISO 27001. Su propósito es asegurarse de que todos los empleados comprendan sus responsabilidades en la protección de la información. Esto es realmente importante dentro de una organización. Ahora, los procedimientos
son instrucciones detalladas sobre cómo implementar estas políticas de seguridad. Esto nos garantiza que todas estas políticas se apliquen de manera consistente y efectiva dentro de toda la organización. Pero ahora bien, vamos a enfocarnos en un componente clave y que que es súper importante dentro de la organización, que son las auditorías. Una auditoría es un proceso de evaluación sistemático y objetivo que determina si las actividades y resultados relacionados con la seguridad cumplen con las políticas, procedimientos y requisitos que se han establecido. Su propósito es verificar, asegurarse que el sistema de gestión de seguridad de la información y los controles de seguridad se están implementando correctamente. Debe confirmar que la organización cumple con las normas y regulaciones aplicables. Y por último, y no menos importante, debe detectar áreas de mejora y oportunidades para fortalecer la seguridad de la información. Ahora, ¿qué tipos de auditorías tenemos? Tenemos las auditorías internas, que esas son realizadas por el personal de la organización, donde se evalúan la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información y todos los controles de seguridad. Estas deben tener una frecuencia regular y debe estar basada en un calendario preestablecido. Ahora, las auditorías externas son realizadas por auditores independientes y proporcionan una evaluación objetiva del sistema de gestión de seguridad de la información. La frecuencia de estas auditorías generalmente se hacen anuales y se hacen especialmente si la organización busca o mantiene la certificación ISO IEC 27001. Ahora, ¿cuál es el proceso de una auditoría? Lo primero que se hace es planificar. Se tiene que definir el alcance y los objetivos de la auditoría. Luego ejecutarse. Es recopilar y analizar toda la evidencia, entrevistar al personal, revisar la documentación. Luego se genera un informe donde se documentan todos los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Y por último se le hace un seguimiento donde se implementan las recomendaciones y se realizan auditorías de seguimiento para verificar la efectividad de las acciones correctivas. Ahora, las organizaciones no son únicamente normativas, reglas y todo esto que acabamos de ver. También tienen una infraestructura de seguridad. Esta abarca todas las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizan para proteger una red de computadoras y los datos que ésta transmite y almacena. El objetivo de esto es prevenir el acceso no autorizado, detectar y responder a incidentes de seguridad y mantener la integridad y disponibilidad de los sistemas y datos. Los componentes claves de la infraestructura vienen siendo el firewall, que actúa como una barrera entre una red interna segura y redes externas no confiables, filtrando de esta forma el tráfico basado en un conjunto de reglas de seguridad. Tenemos los sistemas de detección y prevención de intrusiones, que en este caso el IDS es el sistema de detección de intrusiones, monitorea la red y los sistemas en busca de actividades maliciosas o violaciones de políticas. Por otro lado, el IPS, que sería el sistema de prevención de intrusiones, no solo detecta, sino que también previene las actividades maliciosas, bloqueándolas en tiempo real. Tenemos también lo que son las VPN o redes virtuales privadas. Ellas proporcionan una conexión segura a través de una red pública, permitiendo a los usuarios enviar y recibir datos como si sus dispositivos estuvieran conectados directamente a la red privada. Y por último tenemos la autenticación multifactor. Esta autenticación añade capas adicionales de seguridad al requerir múltiples formas de verificación antes de conceder acceso a un sistema. Ahora, me gustaría que viéramos el caso de SolarWinds. En el año 2020, el ataque a SolarWinds comprometió las redes de múltiples organizaciones y agencias gubernamentales a través de una actualización de software malicioso. ¿Cómo hicieron esto? Los atacantes insertaron código malicioso en las actualizaciones del software Orion de SolarWinds.
Esto les permitió acceder a los sistemas de las organizaciones que instalaron estas actualizaciones. Estos atacantes llevaron a cabo uno de los ataques de espionaje más sofisticados y exitosos de la historia reciente. Pero como siempre, hay héroes. La respuesta coordinada de múltiples agencias y empresas tecnológicas que colaboraron para identificar, mitigar y aprender de este ataque, fortaleciendo la ciberseguridad a nivel global. Ahora, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas en este caso? La necesidad de una vigilancia constante y monitoreo de la cadena de suministro de software. Y por otro lado, la importancia de la colaboración entre organizaciones y sectores para responder eficazmente a amenazas a gran escala. Ahora bien, para ir cerrando con esta charla, me gustaría que viéramos cuáles son esos desafíos actuales y futuros que presenta la seguridad de la información. Actualmente, los ataques cibernéticos están aumentando con frecuencia y sofisticación, y esto está afectando a organizaciones de todos los tamaños. Por otro lado, las redes modernas son cada vez más complejas, con la incorporación de tecnologías emergentes y la expansión de infraestructura de TI. Gestionar y asegurar esta complejidad requiere una vigilancia continua y un enfoque integral de la seguridad. Esto representa un desafío. Por otro lado, existe una falta de profesionales capacitados para enfrentar las crecientes demandas de ciberseguridad. Las organizaciones están luchando por atraer y retener talento cualificado, y esto puede comprometer su capacidad para protegerse eficazmente. Ahora, los desafíos futuros, sabemos que la computación cuántica tiene el potencial de romper todos los métodos de cifrados actuales, y esto plantea un riesgo significativo para la seguridad de la información. La inteligencia artificial también puede ser utilizada tanto para mejorar la ciberseguridad como para realizar ataques más sofisticados. Además, la proliferación de dispositivos de Internet de las Cosas aumenta toda su superficie de ataque y presenta nuevos vectores de amenazas. Pero también tenemos innovaciones y tendencias dentro de la seguridad de la información. El desarrollo de nuevos algoritmos criptográficos diseñados para ser seguros frente a los ataques de la computación cuántica. Esto era lo que comentaba en la lámina anterior. Garantizar la protección de la información a largo plazo frente a esos avances en la tecnología de computación. El uso de tecnologías automatizadas para detectar y responder a incidentes de la seguridad en tiempo real. Esto va a mejorar la velocidad y la eficacia de la respuesta a estos incidentes y va a reducir también el impacto de las amenazas. Hay un modelo de seguridad que se está implementando que es el Zero Trust, y este modelo no confía en nada ni en nadie, dentro o fuera de la red corporativa, sin una verificación continua. Esto se hace mediante autenticación y autorización estrictas para cada acceso a recursos de la red. Y por último tenemos el uso de tecnologías blockchain, que nos asegura la integridad y la autenticidad de los datos. A ver, en un mundo que está cada vez más interconectado y que es cada vez más dependiente de la tecnología, la seguridad de la información deja de ser una opción y se convierte en una necesidad imperativa. Sabemos que las amenazas están evolucionando constantemente y que cada vez se están volviendo más sofisticadas y persistentes. Por eso, para proteger nuestros datos y sistemas, debemos estar siempre como un paso adelante. Debemos estar preparados para cualquier desafío que surja, y esto requiere de una vigilancia continua. Requiere además que estemos adoptando nuevas tecnologías y estrategias y que tengamos esa disposición de adaptarnos y de mejorar todas nuestras defensas continuamente. Sabemos que la protección de la información es un esfuerzo colectivo, ¿sí? Constante. Este esfuerzo no recae únicamente en los hombros de los especialistas de ciberseguridad,
es una responsabilidad compartida por todos, desde los usuarios hasta los administradores, desarrolladores, todos, todos, es una responsabilidad de todos. A ver, el uso seguro de contraseñas, hasta la implementación de políticas de seguridad robustas, cada acción que nosotros hagamos cuenta. Juntos podemos construir un entorno mucho más seguro, adaptándonos continuamente a nuevas amenazas y adoptando las mejores prácticas y tecnologías disponibles. Al hacer esto, no solo estamos protegiendo nuestros datos y sistemas, sino que también estamos fortaleciendo la confianza y la seguridad en una sociedad digital que estamos viviendo actualmente. Bueno, no queda más que agradecer a todos los que han estado presentes y escuchando esta charla. Y eso. Muchas gracias. Chao.